tema. Bolívar Simón, Simón Bolívar. Entonces Bolívar, que la verdad es que no estaba creciendo, que mira, leyendo sobre su historia, me vi unos documentales, unas biografías y weá. ¿En serio? Ya, te lo tomaste en serio esto. Sí, no, o sea, mira, tú sabes, yo weón, o hago las weas en serio o no las hago. Y generalmente no las hago. Por eso Entonces, estudiaste periodismo. claro, no, pues que eso es como puta y te enseñan mediocridad. Entonces, y bueno. em, sí, que te diría que él no creció tanto como persona. Hasta cierta edad tuvo un crecimiento Tú dices físico, que no creció mucho. físicamente, o sea, no es que, Pero eran todos chicos en esa época, eran todos enanos. claro, pero lo que sí tuvo fue un crecimiento como persona que yo no tenía idea que el weón le intentó. No fue esa weá, ¿cachai? Como el prócer que de repente agarra vuelo y no lo paráis. Fue un weón que la hacía, fracasaba, se echaba para atrás y era como, bueno, ahora sí. Lo echaban para atrás de nuevo. Ahora sí. No, volví a cagar. Y de ahí de nuevo. Como que el weón, puta, le intentó hasta que le resultó y al final fue como, weón, se convirtió en esta figura magnánima de la independiente de si uno le gusta o no. Es un weón que no le podéis restar importancia histórica. No logro pillar el Sí, pues punto del ese es sol, el weón. tema. Nosotros, digamos, en el cono sur, eh, no nos llega tanto la figura de Bolívar por el hecho de que aquí nosotros fuimos el otro eje de la guerra de independencia, que Claro, estuvo donde el personaje principal fue José de San Martín, eso te iba a decir. secundado por Artigas y por Bernardo Higgins y ya. Hay muchos más que no voy a nombrar porque si no nos vamos a meter en que no, pero el verdadero libertador fue Manuel Rodríguez, no, pero es que Manuel Belgrano, no, pero es que la concha, ya, Claro, hubo muchos. Y, y pero digamos que la ola sanmartiniana choca, choca con la ola bolivariana en, ¿dónde? En Perú y Bolivia, lo que hoy es Perú y Bolivia. Perú y sí Bolivia leí, son el punto de nexo entre, como lo fueron además durante todo el virreinato, que fueron el punto de encuentro en un cruce de caminos económicos, culturales, entre los distintos puntos de América. O sea, tenemos que pensar que este dominio español iba desde México en teoría, hasta el Cabo de Hornos, pero digamos que hasta claro. Valdivia, hasta Chiloé. O sea, era muy grande. Sí, pero muy grande, ¿no? Y además estaba leyendo que hay como una especie así de esos momentos que pasan a la historia que tú no sabes si son reales o no, porque no es un hecho histórico, no es una cosa como del 18 de junio de 1800 y tanto, bla, bla, se liberó la ciudad. Que se dice que hubo un momento, una reunión a puertas cerradas entre Bolívar y San Martín, que fue el Sí. momento así como esa, como cuando se junta a conversar Bill Gates con el, ¿cómo se llama el otro weón? El de los Mac, bueno, ese. Steve Jobs. Y claro, y se juntan a conversar como a puertas cerradas y todo es como, ¿qué habrán hablado? Aquí también Claro, y hubo que ya una como para así. decir, ya, ¿qué hacemos? Dejémonos de wea. Sí. O sea, eso, que no se sabe qué hablaron. Quizás se juntaron y Bolívar le dijo como, le comentó que el otro día se tropezó en la cocina y San Martín le dijo, hey, che, yo también me tropiezo en la cocina. Hablaron de eso. No hay cómo saberlo, quizás. Tú quieres jugarte por eso, tú quieres imaginarte la convención de. Esto fue en Guayaquil, creo, ¿no? Yo digo, Guayaquil. ¿por qué necesariamente tendrían que haber hablado como el proceso revolucionario y no es encontrar un tema en común hablando de tenis? Mira, siguiendo la línea de nuestro anterior programa de Rompan Todo, en ese tiempo, ¿Ya? hay que pensar, en ese tiempo estos dos tipos eran rockstar, eran lo más cercano que había en aquel Claro. momento. Entonces era como una reunión entre Charlie García con, no sé, es entretenido pensar lo que pudieron haber hablado, así llegando a Bolívar. Mira, pana, que no sé cómo tú ves esto finalmente de la liberación de América, pero esto está costando, vaya mi Dios, válgame Dios, está costando mucho dinero y tú no estás poniendo lo suficiente, chico. Entonces, pero Ya lo volviste nosotros, cubano, pero bueno, ya. nosotros tampoco estamos para tirar manteca al techo, boludo. O sea, mirá, nos tocó liberar a los chilenos, que me querían dejar a mí de presidente en Santiago y tuve que dejar al petiso colorado este porque los peruanos no son capaces de limpiarse el culo solo y había que venir a liberarlo. Y ahora me decís vos que vos vas a liberar Perú, andate a cagar, venezolano y la concha. Entonces esto también yo creo que fue predictivo de lo que iba a venir, de lo que iba a venir Claro. después. O sea, no sé, estoy pensando qué países te quedaron que no les tiraste, que no ofendiste en esos como 2 minutos.
Uruguay, pero eso Sí, no es un país, no, no es un y país. Paraguay no No, existe. literalmente no era un país en esa época, Claro, así que no dije nada incorrecto. Eh, pero Paraguay, sí, Paraguay, ¿sabes qué Paraguay, que siempre los jodemos a los paraguayos de que Paraguay no existe, sí. nombra un famoso de Paraguay, que no sea No, futbolista. claro. No vale Celso Ayala, no vale, no, No, son como el que se producto de la conozca fuera de Paraguay. imaginación. Sí. La cantante Petra, y pare de contar. Y eso solo si te gusta la música cebolla, listo. Resulta que Paraguay fue la única provincia que consciente y voluntariamente no se quiso sumar a la Revolución de Mayo. ¿En serio? Y que, o sea, no los liberó San Martín y tampoco los liberó Bolívar y como que se independizaron. Nadie sabe cómo, a la Sí, paraguaya, como nadie que sabe quedaron en cómo. medio pero a diferencia de Bolivia, que Bolivia quedó literalmente en medio, Sí. Paraguay no, como que un día despertaron y los españoles como que habían pasado de largo. No, Sí, Paraguay es como siento, sí, como ese miembro de la familia que como que está ahí y hace las cosas bien y de repente llega y dice como, oye, me gradué de médico. Entonces como, ah, sí, pero ¿qué está haciendo Argentina ahora? Es nunca me como voy a que, olvidar, estábamos cenando una vez y yo tengo una pareja de tíos que cuando se podía les gustaba mucho viajar. Les gustaba mucho hacer en el viajes mundo antiguo, en el mundo antiguo, ¿ya? antes del coronavirus. Sí, hace Y 19. Y claro, ellos fueron a Brasil, fueron a bueno, Argentina muchas veces, Bolivia, Perú. Y mi tía esa vez, yo era chico, dice como, hoy, ¿sabes qué? Me da una curiosidad conocer Paraguay. Y mi tío la quedó mirando y le dijo, Paraguay, prefiero ir a veranear a Mozambique. Y yo me quedé grabado con eso y quedé como, oye, Paraguay debe ser, debe ser complicado Paraguay. Y la gente que ha estado ahí, yo no he tenido la suerte, ¿Ya? dice que es un país pintoresco, definémoslo como pintoresco. Sí, pero es que está tan entre medio y al final es más que nada la weá de que no hace noticias como para ser latinoamericano, porque no son como, Chile es el país fome, pero porque es como el país, sino su característica es ser fome, ¿me cachai? Eso Tiene es, una característica. claro, eso es lo que lo hace destacar, ser como el país fome que solo piensa en números, que como que trata de hacer chistes y no le salen. Pero Paraguay es como que no tiene una característica, es como que, bueno, que tuviera que asignarle una palabra a todos los países, Uruguay sería como tres signos de interrogación o como pregúntame mañana. Además es que, mira, honestamente, con la mano en el corazón, o sea, ya, yo sé lo que son, pero por temas de mi vida y vivencia personal, pero asumiendo que soy un hueón muy raro. Al resto de los mortales fuera de Paraguay, si tú le preguntas cuál es el plato típico de Paraguay, no sé, la marihuana te van a contestar, no sé, se comen la hierba mate, no tengo idea. Pero claro, y solamente yo sé que, oye, lo que es el vellú o la sopa paraguaya, que no es sopa, es una especie de masa muy calórica. Pero Mm, mira, nos estamos desviando de nuevo sí, peligrosamente y vamos a hablar de la historia de Paraguay. la historia de Paraguay cuando teníamos que hablar claro, y lo mejor es que entramos a hablar de Paraguay a propósito de que fue el país en el que nuestro protagonista hoy, Bolívar, no incidió. Así No que es Dios, no. sí, somos muy buenos para mantenernos, weón. O sea, weón, Podemos hablar, considerando que el tema de Bolívar es larguísimo, da para 6, sí, 7 programas y nosotros perdemos el tiempo sí, en los paraguayos. exactamente. Pero un saludo para Paraguay, de verdad son gente muy hermosa. Mi último carrete viviendo en Santiago ¿Ya? fue con un grupo de expatriados paraguayos y eso estuvo muy bizarro. Es gente muy buena para tomar. Ya, Ah, eso, volvamos sí, con eso caen Bolívar, bien. volvamos con Bolívar, Bolívar. ya. ¿A ti qué te han comentado tus panas de la patria grande sobre Simón Bolívar? Mira, a mí Bolívar, o sea, mira, lo que yo entiendo de Bolívar, dejando de lado la biografía, dejando de lado lo que fue la información. Ay, se lo pueden buscar en Wikipedia, Claro, weón. para eso está Búsquenlo en Wikipedia, Wikipedia. para eso está YouTube y Búsquenlo en todo. Wikipedia. Pero es como, claro, impresiones de Simón Bolívar, podemos decir. No, Y pero ¿qué te siento- han dicho? Tú tienes muchos compañeros venezolanos. Bueno, cabros. Compañeros, Eh, compañeros de Bolívar. ¿Qué te han dicho él sobre Bolívar Simón?
No, o sea, no demasiado, pero un par de veces lo he escuchado mencionar como que es un personaje fundamental para ellos, sería el símil, como tú decís, a San Martín para los argentinos, San Martín en parte para nosotros, también para los chilenos, pero al nivel de nuestra carrera, nuestro Higgins, es así, como padre de la patria, Bueno, son la República Bolivariana, por claro. algo. Pero también siempre tenéis esa confusión de como, bueno, yo soy la República Bolivariana y por qué hay un Bolivia también. Y ahí es cuando empezáis a investigar un poco y te das cuenta que el señorito este no se quedó solo en Venezuela, sino que fue, weón, una especie de campaña de liberación. O sea, estamos hablando de una persona con una especie de esas voluntades que como que cambian el mundo. De hecho, una de las biografías que vi es como un inglés que hace biografías como, weón, desde, no sé, te iba a decir Ana Kurnikova, no, pero me confundí. Iba a decir que quería decir como una, ¿cómo se esta weá? Zarina rusa, y no sé por qué pensé en la Ana tenista ese. Karenina, weón, estoy haciendo un Eso, libro, eso, yo. que weón es un personaje ficticio, pero bueno, ya me está llegando el Es sol en la lo mismo, cabeza, weón. weón, está frito el cerebro. Em, pero no, eso, el weón lo mencionaba como uno de los personajes así como weón más notorios de la historia en general. Y como que harto el loco, además porque también hay ciertos cruces, son medios contemporáneos, el buen tiraba hartos paralelos con Napoleón, Sí, 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 en tienen. el hecho de que también fue un personaje que tuvo un inicio muy como próspero, fue muy querido y de ahí como que se chacreó. Bueno, Bolívar muere de tuberculosis en Santa Marta en una relativa. O sea, no fue un final feliz, pero No, hubo próceres que terminaron peor. claro, El nadie mismo lo Higgins. mató, sí, nadie lo mató, no Eh, lo ahorcaron mientras dormía. Mira, usted nombró algo que me gustaría A ver, explayar un poco más. Usted mencionó la República, el Estado, hoy día Estado Plurinacional de Bolivia. dale. El Estado Plurinacional, ¿por qué Bolivia se llama Bolivia? ¿Por qué no se llama, pues, no sé, Marlandia? No, porque no, Bolivia antes de llamarse, Bolivia se le conocía como Charcas, Charcas en general, era el territorio dependiente de la Real Audiencia de Charcas. Esta ¿Ya? historia me la sé de memoria porque la ciudad donde nació mi abuela fue la capital colonial de Bolivia, que de hecho Ya, hoy día se llama Sucre por Antonio José de Sucre, sí, que era el lugarteniente de Simón Bolívar. claro. Chakras, Eh, weón, entonces. Charcas, ¿Charcas? charcas, Charcas. Chucha, le, charcas. le Y charcas hizo. no por una Mm, charca de agua, sino que claro, había un señorío aymara, quechuizado, incaizado, ya. a la llegada de los españoles en la zona donde hoy día está Sucre, que se llamaban a sí mismos los charcas, los indios Ya. charcas. Espera un segundo, me Entonces están le viendo pusieron a la loco el ciudad sol. Charcas. Ay, quedo Y viéndolo. ¿Ya? se le conocía como Charcas, se Ujú. le conocía también como el Alto Perú, ¿Ya? a pesar de que, estas son las cosas que desde siempre se han dado en América Latina, como el hecho de que, sé yo, que Nevada, bueno, en ese tiempo hispana, ahora estadounidense, que ¿Ya? Nevada se llame Nevada cuando es un desierto, ese tipo de cosas. Claro. Le llamaban el Alto Perú, a pesar de que la mayoría al menos en el papel, jurisdicción colonial abarcaba el Amazonas, pero le llamaban el Alto Perú. ¿Por Está qué? Porque bien. las principales metrópolis estaban en el altiplano, La Paz, Oruro, Ya. Potosí. Y ¿por qué es importante Bolivia en el proceso de independencia hispanoamericana? Porque fue el último país de Sudamérica eh, en independizarse. Está Uruguay después, pero el proceso de Uruguay es ¿Ya? distinto. Y Paraguay, que Eh, como ya dijimos, es el sector no, ovni. ese es Paraguay, pero viste que ni para eso nos acordamos bien de No. los paraguas. Si es como Ni el siquiera área, para... bueno, totalmente. Si es como el área 51 de Latinoamérica, Paraguay. Es como donde. Uruguay es el llavero, Paraguay ya es No, el Triángulo de las no sé, Bermudas. Es como sí, es donde ya. desaparecen bueno, los jets y wey así. Bueno, resulta que el Alto Perú, Charcas, había sido históricamente, al igual que Chile, parte del virreinato del Perú. Pero a los ¿Ya? Borbones se les ocurrió que, como estaban justo, Bolivia queda a la mitad, entonces a la mitad entre Lima y Buenos Aires. Se le ocurrió reorganizar esa zona y traspasan la administración de Charcas al virreinato del Río de la Plata. Entonces queda como parte del ¿Ya? virreinato de Buenos Aires. Que estaba más lejos.
No, están casi igual, depende de dónde lo miren. De La Paz te Ah, queda más cerca Lima, de Sucre te queda más cerca Buenos Aires, pero está ah, ya, como ya, al ya, ya medio. sé, que estoy pensando como el mapa actual. Ya, pero me Estamos calza que haya hablando en habido, todo sí, caso de más de 2000 kilómetros para un lado y más de 2000 kilómetros para otro, o sea, no era ya. tampoco muy... Ah, es que espérate, estamos hablando de la Bolivia antes de Melgarejo, que es un personaje Pero que ya muy antes invitaremos de Melgarejo. para otro capítulo, porque se merece un capítulo Hay que entero. hablar de don Mariano Melgarejo. Loco, Mariano Melgarejo se merece una serie documental entera, producida, Se buena, merece una película. sí, ¿Cómo bueno, no o han hecho sea, la vida de Mariano Melgarejo? producida, escrita por mí, protagonizada por ti, en todos los personajes. Por favor, Sí, mis como le primos, dicen, esto lo ve mi familia en Bolivia, que es gente pituca, gente ya, platuda. Ustedes ya han visto el talento que yo tengo. Ustedes lo que tienen que hacer es producir una película sobre la vida de Mariano Melgarejo, protagonizada por mí. yo creo que más que una película, si es que tenéis que hacer, ¿cachai? Ese concepto de los, que es de Broadway, que son los One Man Show, No, que es una especie de monólogo actuado en que un intérprete hace todos los personajes. Es como una especie de show de un solo lo que hombre. puede salir de eso. Bueno, es un formato súper interesante y bien hecho. De hecho, The Bronx Tale, esa película con De Niro y toda la weá, era originalmente un one-man show y es como uno de los one-man shows No, es más que exitosos. tú diste en el clavo, bien hecho. Ese es el tema. Claro. Ya, bueno, pero volvamos tratemos de desviarnos un poco Sí, menos. tratemos de mantenernos, ¿ya? ¿Qué pasó? Que entonces Bolivia al momento de la guerra de independencia era dependencia de Buenos Aires. De hecho, Te escucho. mandaron delegados a los primeros congresos de las Provincias Unidas. Eh, la, pro, la provincia, de hecho, donde nacieron mis tatarabuelos, de hecho, fue una provincia argentina. Alcanzó a ser una provincia argentina ¿Ya? en la práctica. Entonces quedaron al medio, como en tierra de nadie. Y al momento que, bueno, Argentina ya llevaba un par de años ya como nación independiente, y cuando terminan de liberar Perú, la batalla de Ayacucho y todo el tema, cruza Sucre a Bolivia, se encuentra, valga la redundancia, con los bolivianos, ¿Ya? y en el fondo lo que pasa ahí es que les dice, ya, bueno chicos, ya a los españoles los terminamos de echar, y bueno, y ahora van a tener que decidirse qué mierda hacen, porque resulta que los reclama Argentina, los reclama Perú, y están ustedes acá al medio y no sé qué hacer con ustedes. Claro, y además les Cuentan dicen, que, y se te olvidó un detalle, y también les dijo, y hay una especie, se rumorea en las ciudades que hay una cosa que se llama Paraguay, que también está preguntando por ustedes. bueno, ojo que Paraguay, bueno, eran vecinos también. Paraguay Claro. quedaba, la zona de Santa Cruz de la Sierra quedaba cerca de Paraguay, toda el área guaranítica ahí. Y claro, y los paraguayos están preguntando. No, ¿sabes quiénes preguntaban en serio? Pero esto es de verdad, ¿no? ¿Ya? Brasil. Brasil estaba Mm. tratando también de anexarse, por lo menos la zona del Pero oriente loco, sé que, boliviano. a ver si tú sabes, que nunca me he hecho esa pregunta, ¿qué rol tenía Brasil en todas las guerras independentistas latinoamericanas? Porque luego En dentro de el caso todo, nuestro fue un rol más bien lateral, pero ocupó también un papel importante en el sentido de que sirvió como catalizador, ya, o más que catalizador, sirvió como un aliciente. ya, Por ejemplo, el primer grito libertario de América, cuando Bolívar todavía ni 25 de mayo de 1809, en Sucre, La Plata en ese tiempo, Chuquisaca, se da en el claustro de la Universidad San Francisco Javier, y una de las razones fue, aparte de lo de Fernando VII y toda la cuestión, sí, sí, que había llegado el rumor de que la reina Carlota, que en ese tiempo, no recuerdo bien, como estos hueones se casaban todos entre primos, creo que se había casado con el emperador con el rey de Portugal, que se habían ya, exiliado recién en Brasil porque Napoleón los invade, y que Carlota estaba conspirando para que las colonias se adhirieran eh, momentáneamente a su protección. Así como que mientras el hermano está preso, yo le cuido el rebaño. ah, ya, ya, Pero que era para o sea, afanársela. claro, una estrategia que no tenía ninguna intenciones posteriores.
No, y además que Bolivia, o sea, Charcas en ese tiempo, siempre había tenido problemas Charcas. con los bandeirantes. Bandeirantes eran ¿Qué los, son? se podría traducir así como pionero. Pero que en la historiografía brasilera los equiparan a los, es chistoso, porque los brazucas los equiparan a los pilgrims, así como los Ya, padres sí, sí. fundadores, como valientes colonos que se internaban en la selva. Eran unos filibusteros esclavistas de nula formación y nula nada. Eran ya. Y esos tipos lo que hacían era ir corriendo en la práctica a la frontera en Ya. las incursiones esclavistas. Los tipos iban a buscar tupíes, guaraníes para Qué mal, qué feo. esclavizarlos y ya estaban tocando la puerta en el área de Santa Cruz, Beni, en lo que hoy es Bolivia. ¿Cómo se llaman? ¿Los Eh, pionetas? No, eso sí. Bandeirantes, Los pionetas del weón que va con el. los pionetas. Estos eran pionetas Sí, truchos. esto era así, era una peligrosísima banda de pionetas que estaban aterrorizando el continente. Entonces, Bolivia pasa que queda al medio de todo esto, queda al medio de la ola bolivariana y la sanmartiniana, Ya, porque no hay que olvidar, los argentinos entraron a Bolivia muchas veces. ya, El primer ejército patriota era esencialmente argentino. Eh, Quedaron en medio de Perú, quedaron en medio de Argentina, quedaron en medio, con Brasil al lado, con Chile también, que unos años después iba a subir. claro. Eh, Resulta que tuvieron que ir a una asamblea constituyente. Mm, Para que vean cómo pueden terminar las asambleas constituyentes. Pueden mm, terminar muy bien. Y ahí se debatieron tres opciones. ya, Una, integrarse a la recién creada República del Perú. ya, La otra, integrarse, o más bien reconfirmar su adherencia oficial a las Provincias Unidas del Río de la Plata. ya. Es importante señalar, si bien eran las que más tiempo independiente llevaban, estaban inmersas en un proceso de descomposición social y guerras intestinas que iba a durar como 30 años más. No se Por no, veía muy bien. por no decir 200. Y la otra, y la otra era la independencia. Ya, Que hoy día, a ver, hay que recordar que en esos tiempos no existía un sentimiento patriótico más allá del americanismo, o sea, los sentimientos de la chilenidad, la bolivianidad, no eran tan fuertes como... No había selección de fútbol, para empezar, o sea, no había fútbol, ¿me entiendes? No claro, había claro. O un... sea, no había fútbol y además tenéis eso que tenéis un enemigo en común super heavy. Y cuando tenéis un enemigo en común no necesitáis eso de empezar a crearte como identidades secundarias, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Cuando puta tenéis un imperio del que te estáis liberando y que es todo el mismo, a pesar de que puta los de más arriba, los de más abajo, o sea, eres parecido, pero ni tan parecido como los vecinos, como chucha, pero tenemos el mismo, la corona española todavía nos hace daño a todos. No necesitáis más identidades que eso. Y exactamente hay una corriente historiográfica que plantea que lo que esencialmente ocurrió en esas deliberaciones fue que los chuquisaqueños, los de Sucre, ¿Ya? bregaron intensamente por no anexarse al Perú porque recordaban con muy mal recuerdo la administración peruana. No querían nada con Lima. ¿Ya? A diferencia de La Paz, que los paseños, como están más cerca, Ujú. veían con buenos ojos terminar de anexionarse. Eh, Ganó por abrumadora mayoría la idea de la independencia. Y aquí entra la personalidad del libertador, don Simón Bolívar. Que no estamos Porque, diciendo solo el Libertador como por lo que hizo. Él, su nombre, así como Batman se llama Bruce Wayne, pero también se llama Batman, esto se llamaba Simón Bolívar y también se llamaba El Libertador. el libertador. El Libertador. Eso, bueno, no es Y menor tener ese nombre. al libertador no le hizo mucha gracia que se generara una nueva república, porque hay que recordar de dónde viene este concepto sueño bolivariano, ideal bolivariano, porque Bolívar, la idea original que tenía era que esto fuera como Estados Unidos, Sí, o pues sea, se iba a tenía una llamar gran la, república la Gran latinoamericana. Colombia. Exactamente. La Gran Colombia estaba La Gran Colombia. implosionando,
Sí, estaba pues, implosionando pero ese era y su sueño, A como Bolívar una lo gran, tenía gran muy Colombia. deprimido. Sí, pues y además Exactamente. bueno, como todos los que les pasa a sus personajes, se le empieza a meter en la cabeza, weón, que yo creo que yo si fuera, weón, líder y dictador absoluto de todo esto, funcionaría muchísimo mejor. Mucho mejor, claro. Ya, todos terminan en eso. Pero además él veía que su proyecto, su idea de que existiera este gran Estado, ya en su versión más mínima, que era la Gran Colombia, no estaba funcionando. Claro. Y además se sumaba una nueva república, o sea que en vez de anexionarse una de las dos grandes que había, se decide independizarse. ¿Y qué ocurre? Don Antonio José de Sucre le plantea esto a los delegados bolivianos de ¿Ya? la asamblea. Le dice, miren, a don Simón esto no le va a hacer mucha gracia. Entonces ustedes van a tener que, y finalmente él comandante de todo esto, así que vamos a tener que ganarnos su beneplácito de una Hacerle forma la venia, inteligente. Vamos a ganarnos la venia. Primero hay que nombrarlo presidente. nada menos. Aunque no quiera, aunque sea un cacho para él, ya, hay que nombrarlo presidente. Segundo, pónganle República de Bolívar a esto. Y los tipos se miraron, dijeron, bueno, como en realidad nunca hemos tenido tampoco un nombre así como que nos identifique a todos, porque Claro. Charca se asociaba mucho con la región que hoy día es como el Chuquisaca, Alto Perú era más bien la parte andina, entonces como que nunca habían tenido una identidad, Claro, no, y pongámosle además Bolivia. Charcas, weón, ya tenéis al lado, o sea, uno tenéis al lado Chile, entonces ya sonaba medio copia. Y dos, puta, entre Charcas y República de Bolívar, como que para la época, puta, República de Bolívar suena harto más moderno. Es como cuando en los 80 abrían un mall, no le ponían como centro comercial, le ponían como No, hiperespacio de compras, ¿cachai? tenía que ser grandilocuente. Sí, tenía que ser grandilocuente, tenía que vender la idea, para que llegara de Y ahí de los hecho uno de holandeses a los vender. delegados lo planteó así. No recuerdo si fue Casimiro Lañeta, pero no recuerdo cuál fue, pero decía de tal como de Rómulo y Remo nació ¿Ah? Roma, de Bolívar nace Bolivia. Mira, qué Claro, bonito. primero le ponen Bolívar y después, como 4 o 5 meses después, dicen, ya, definámoslo como Bolivia, para que sea Está un poco nombre de largo, país. claro. Claro. Y Simón Bolívar cruzó el río Desaguadero, o sea, bajó Perú, cruzó a Bolivia y ejerció su cargo de presidente. Hay un debate en la historiografía boliviana hasta el día de hoy, a ese ¿Ya? nivel de delirio es Bolivia, de que si Bolívar fue realmente o no el primer presidente de la nación. La mayoría dice que sí, o sea, que el tipo estuvo en suelo boliviano, dio instrucciones, firmó documentos. Bueno, la medalla presidencial que hasta el día de hoy usa el presidente fue hecha para Bolívar, con plata de Potosí y toda la cuestión ya. Y Bolívar, muy inteligentemente, además no le quedaban muchos años de vida, muy inteligentemente decidió que él, al no estar tan interiorizado de la realidad y de las circunstancias del nuevo país, o sea, Bolívar era un tipo muy viajado, pero nunca había estado antes en Bolivia, Claro. y de repente es presidente. Sí, pues Eh, es compleja esa wea. entonces dejó a Sucre, que Sucre había sido el que había liderado en la cancha, digámoslo. Bolívar no participó de acciones militares grandes, relevantes en territorio hoy día boliviano. Ese fue Sucre. Entonces, claro, como que le llega esta presidencia casi como de satisfacción a su ego. Pero como decías hace un rato, la figura de Bolívar es tan grande que si tomamos los países que hoy día, o sea, que formaron parte en su momento de lo que él liberó de España, o de los Borbones, mejor dicho, está Venezuela, Colombia, Ajá. Panamá, Ecuador. Ecuador, Perú y Bolivia. Nada menos, pues, weón. O sea, no es poco. Claro, o Si sea, nos no ponemos sé. estrictos, inclusive podríamos decir, si nos ponemos muy teóricos, podríamos decir que parte de Chile también, de lo que hoy es Chile, se liberó por Bolívar. Hay que recordar que Arica era peruana, Antofagasta era boliviana, Claro. bueno, Antofagasta no existía, pero la zona que hoy día ocupa Antofagasta, o sea,
las acciones de Bolívar llegaron hasta el sur de América. O sea, más que eso, incluso podría ser el caso, o sea, sí, llegaron al sur de América, pero también podría ser el caso, como había esta especie de sinergia San Martín-Bolívar, ¿cómo no saber si es que le mandó armas, mandó apoyo? Incluso te haría el caso que el hecho de decir, si tú eres San Martín, y poder decirle a tu ejército, tenemos el apoyo del prócer Bolívar, también hay una hueá de moral, de creer onda, bueno, estamos ganando, estamos en el lado correcto de la historia. Eso mismo, y no me quiero meter en mucho detalle porque esto es casi en sí mismo una rama de la historia de la cual muchísima gente sabe infinitamente más que nosotros dos, así que insisto, si quieren Dale. más detalles reales, tienen Wikipedia. Busquen expertos. A partir, si Sí, quieren saber de verdad, pueden comprarse un libro de verdad, claro, pero si no, Wikipedia. A lo que voy es que además que San Martín y Bolívar eran, si bien no se llevaron, no tuvieron grandes acciones coordinadas, como que chocaron los egos, pero eran de la misma onda. claro, ¿En qué sentido? Los dos eran de ideas ilustradas, los dos habían vivido en Europa, los dos... Es distinto a lo que ocurrió acá, por ejemplo, que tienes muy marcado el o'higginismo y el carrerismo. Eran dos claro. corrientes muy distintas. Bolívar y San Martín iban como en una sintonía similar. Eh, Ahora, lamentablemente, el proyecto, para los que somos latinoamericanistas, lamentablemente el proyecto bolivariano no pudo llegar a buen puerto por muchas razones, pero inclusive por peleas tan brutas que hoy día tú las ves como, ¿para qué? Por ejemplo, no había acuerdo entre Bolívar y San Martín sobre cuál era la mejor forma de gobierno para los nuevos estados. Claro. San Martín llegó a pensar en una monarquía constitucional, Bolívar creo que era decididamente republicano, eh, y está el hecho también, como no, de las tremendas tensiones locales que se fueron generando. Claro, más que, sí, totalmente, las tensiones locales y además si lo pensáis, tenéis terrenos recién liberados. Es como, somos independientes y que ahora te vengan a decir como esa weá, ¿cachai? De tipo como la canción de The Who. Así como conozcan al nuevo jefe, es idéntico al antiguo Claro, jefe. Si ya te liberaste, si hiciste, claro, más o menos así. si hiciste una guerra, weón, para ganar tu independencia, lo último que querías es que te digan, victoria, ahora pasáis a pertenecer a este otro déspota. No, pues es como, weón, chucha, déjame intentar que sea autogobernarme. Claro, 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 mucho, bueno, es un milagro también en cierto sentido que muchas zonas que terminaron efectivamente formando parte de países más grandes hayan acabado así. Por ejemplo, estoy pensando en las provincias argentinas o en Perú en su minuto también se pudo haber dividido en dos. O sea, había ropa tendida. Eh, Pero es loco, ahora, pero cacha que eso mismo lo estaba pensando, lo que te iba a decir. A mí no se me ocurre un personaje que haya una especie de, ¿cachai? De libertador, revolucionario, que haya salido de sus fronteras y haya como exportado de manera exitosa el proyecto. O San sea, Martín, solo... claro, pero es muy loco porque es una wea, o sea, en Europa esa wea nunca fue. Teníais personajes que lo No, no, conquistaban todo, pero así especies como de... Es como que los de la... No, pues que eso fue un desastre en verdad, pero hagamos como que la Revolución Francesa funcionó un poco mejor de lo que funcionó, como que los buenos hubieran salido... Bueno, que ese era un pánico un poco, de que se esparciera para los donde los... ¿Cómo se llaman los de Austria? Los... Austria, los Habsburgo y toda Eso, la... eso. Pero, o Ahora, sea, yo creo que Bolívar pecó mucho, justamente yendo por ahí, yo creo que pecó mucho de optimista, porque lo que estaba de moda en aquel tiempo entre las élites patriotas ¿ya? era Estados Unidos. Ellos Sí, po, veían que las 13 colonias inglesas, que en teoría en el papel eran 13 colonias independientes entre sí, pertenecientes al monarca británico, decían, bueno, ¿y si esto funcionó? ¿Por qué acá, que tenemos muchas menos diferencias? O sea, hay que pensar que claro. había colonias entre las 13 originales de Estados Unidos donde había
que eran muy calvinistas, otras que tenían tolerancia religiosa, otras que tenían que inclusive habían sido o que habían tenido territorios pertenecientes a España, entonces había católicos, y a pesar de todo funcionó muy bien. Sí, pues tenía esas cosas de qué tienen que ver los estados del nordeste con Luisiana. Loco, es como comparar buen Francia con Polonia un poco. En la época, especialmente, cuando teníais Entonces menos acá se flujo. pensó que eso iba a funcionar casi, yo creo que los patriotas primero pensaron que esto iba a funcionar de forma instantánea, que bastaba un decreto, eh, porque como siempre se habló mayormente de las Indias y se pensó que todos los criollos que dirigían estas revoluciones eran más o menos lo mismo, Ah, entonces deben haber pensado, bueno, esto va a funcionar y vamos a crear una confederación y bueno, no, claramente no funcionó y no fue así, porque los latinos tenemos, yo creo, ese gen separatista que nos viene tanto de los españoles como de los pueblos originarios. O sea, hay que pensar, el único pueblo originario que hizo un imperio vasto, grande, enorme, fueron los incas. y En lo. México, los aztecas, pero tampoco fue una extensión territorial que tú digas, ¡guau! Tremenda. No, y además, si te vais, los aztecas fue, bueno, a punta de cortadas de cabeza. El de los incas, en cambio, fue, exacto, el de los El de los incas, en incas cambio, fue más fue un estado administrativo. centralizado, Sí, fue como un poco más a como los de. romanos. Sí, como de darles. O sea, probablemente hubo un poco de violencia al comienzo, pero de ahí hubo No, una especie bastante, de. pero no. Sí, pero de ahí hubo una especie de como de, mire, dense cuenta que con nosotros están mejor que solos. Es como. Entonces, siempre hemos tenido esa tendencia a la atomización y Claro. por eso, a pesar de que en primer término uno podría pensar como que todos estos patriotas, Bolívar, San Martín, eran gente ilustrada, entonces eran liberales y creían en la diosa razón. Bueno, sí, pero también hasta por ahí, O porque sea, muchos tenían un pensamiento más bien que acá podríamos calificar como portaliano, o sea, es que de eran, un bueno, Estado eran liberales de la fuerte. época, que no es que hay que pensar, o sea, ahí estaba viendo un poco de la biografía y todos estos personajes como eran, Simón Bolívar era un hijo de unos aristócratas españoles, no así buenos con plata que se hicieron plata en la América, sino No, no. legítimos aristócratas. Y el buen, o sea, familia con esclavos, con todo, y que tiene toda esa historia de que cuando le consigue el apoyo del presidente de Haití, que tenía toda Sí, esa cosa de que es un fenómeno muy, muy único el de Haití, que es una revolución hecha por los de los esclavos que esclavos. venció, y es como un gobierno así como es como la nación nacida desde como de vencer la esclavitud. Le puso como requisito a Bolívar que liberara a sus esclavos y que hiciera una especie de abolición se dice, creo, Sí, sí. de la esclavitud en Venezuela, y Bolívar sí, fue como, sí, sí, obvio, lo que queráis. Y de ahí se dice que hay registros de que solo cumplió, hizo como el gesto de liberar a su esclavo y de ahí miró para otro lado. Claro, firmó el decreto. Claro, pero de ahí Pero es nunca lo como la abolición de quiso. la esclavitud en Chile, porque en Chile nos ufanamos de que fuimos el primer país latinoamericano que la abolió. Bueno, porque habrán sido 2000, Sí, pues había nada. 2000 esclavos en un país de 1 millón. O Siempre me acuerdo sea, que el profe de historia, el tío Lemus, grande tío Lemus, mejor profe de la historia, mejor profe no, de historia de la Lemo, historia, yo tengo memoria. Yo tengo memoria. grande Lemus. No, el Lemus siempre nos decía, para ilustrarnos ese punto, nos decía que los esclavos acá en Chile, o al menos pues, los esclavos como afrodescendientes, porque también había esclavitud indígena, nos decía, eran como hoy en día, eran como tener un Ferrari hoy en día. Sí, Era una especie muy bien explicado. de lujo y era un medio cacho que, weón, te tenía que traer desde afuera y no, era un poco más, igual que un Ferrari, no tenía tanto una utilidad práctica como algo de poder decir yo lo tengo y tú no. Entonces, Salvo en la zona de Arica, que en ese tiempo era peruana. ¿ya? Acá los esclavos negros por lo general no los tenían recogiendo trigo, o sea, no los tenían sembrando tabaco, no, los usaban para el servicio doméstico, Claro, los inclusive mostraban, esa, para... esa, esa es la weá. Que es terrible decirlo porque bueno, siento que eso es deshumanizarlos aún más. Pero es como que quería que si tenían un invitado, queríais mostrarlo.
no tenerlo, weón, trabajando en el campo a quién sabe cuántas hectáreas de distancia. Por eso acá fue mucho más resistido que eliminar la esclavitud, fue acabar con la encomienda. Y Sí, la po. encomienda en la zona central se terminó acabando porque ya casi no quedaban indígenas en realidad, pero no porque, tampoco fue porque de repente se dieron cuenta que era algo bárbaro. No, claro, no tuvimos como un Abraham Lincoln chileno que de repente como que creyó en eso. Que a propósito, también tú cachai que hay un mito detrás de eso, que Lincoln no era que tuviera así como la convicción, no era que fuera un libertador de esclavistas y que fuera como una pasión que le naciera en el pecho. No, lo vio algo práctico. Más que eso, se dice que Lincoln, cachai, que era un weón por todo eso que dicen el honesto Abe y toda la weá. En la práctica era como un obsesivo compulsivo, era un abogado como obsesivo que tenía que todo, ¿cachai? Era como, leía todo al pie de la letra y era como, y el weón leía como las actas de derechos humanos y era como, dice igual para todos, tiene que ser igual para todos. Pero una weá como práctica, y que incluso creo que hay un discurso en que dice como, bueno, esta weá no me gusta hacerla, pero en el manual dice igual para todos y el manual manda. Era una especie como el Claro, weón, era una especie de weón cuadrado en la práctica. o sea, bueno, eso es lo bueno de elegir a un Asperger como presidente, que Sí, va a ser una eso, no, persona no muy quería honesta. decirlo, qué bueno que lo dijiste tú, pero eso se me estaba, la cabeza me decía como, si era medio, estaba en el, podemos decir, probablemente si viviera hoy en día estaría en el espectro. Pero totalmente. Y tranquilos, que hay muchos presidentes que evidentemente han estado y están en el espectro. Así Ajá. que esto no es discriminación y por favor, si alguien en el espectro está viendo esto, sepa que puede llegar muy lejos en la vida. O De sea, hecho, van a loco, llegar probablemente más lejos que la mayoría de los hueones que tienen a su alrededor, porque la son cagó. hueones. O sea, si me vaya a ver un presidente al estilo Abraham Lincoln, weón, tírame a todos esos weones de candidato a presidente, weón. Quizás eso es lo que necesitamos de cambio. O sea, a ver, ¿quién va a llegar más lejos en la vida? ¿El doctor de The Good Doctor o el saco ¿Verdad? de wea que me escribe acá, hiciste sin H? Por favor, por favor. Pero bueno, ¿Ya? ya no te fiamos de dónde íbamos con Bolívar, de los, desde que eran unos aristócratas. Bueno, sí, y como que mira, hablemos porque, bueno, a mí me gusta la parte de las campañas militares y que siempre hay un par, ¿cachai? Que todos estos personajes, como que un poco están los hechos, pues de tú ya, Bolívar participó en la liberación de todos estos países, eso un poco te pone en los anales de la historia, pero al final lo que hace que hueones como tú, hueones como yo, estemos hablando del personaje y que uno, que hace que sea ahí como anécdota de bar, ¿me cachai? Son como los hechos icónicos y hay uno con Bolívar, que es cuando está como luchando, porque puta, me lo puede explicar quizá que no lo entendí demasiado, pero como que el weón está luchando por la, eh, como en su tercer intento, weón, por la independencia de Venezuela, al mismo tiempo estaba luchando como por la de Colombia, como que funcionaban en Sí, tándem. Ya, sí, entonces, porque Venezuela dependía del virreinato de la Nueva Granada, que que tenía su era capital en Bogotá. eso, Nueva Granada, que eso era la actual Colombia. Y me parece que incluyó Panamá y Ecuador, creo, Era así Panamá, como, era Panamá. sí. Sí. Pero, y que hay una weá de que el loco estaba medio acorralado. La batalla no estaba funcionando bien en Venezuela. Y de alguna manera, probablemente mandando espías, por lo que le decían sus soldados, se enteró de que al otro lado de los Andes, Caracas, como básicamente como que todo el problema está en Venezuela, la tenían defendida como por una cosa así, como por, creo que decían 2000 soldados, una cosa así ridícula, y todos medio gordos y borrachos y probablemente O con sea, enfermedades la podemos venéreas. tomar fácil. Claro, pero tenéis que cruzar los Andes, que bueno, no es como que hoy en día es un cacho cruzar los Andes, en la época te lo encargo. Y Sí, bueno, pues fue hizo ese como, famoso cruce. claro, y el enfermo a la cabeza cruzó los Andes nomás, tomó la weá, pero espérate, no me sonó. Ahí sí, cagado de la risa, y eso es como una weá icónica, y esas son las, como las Sí. historias que te transforman a estos personajes en dioses. Que es el equivalente al cruce de los Andes de San Martín acá. Sí, Sí, po, es la misma épica. Él cruzó los Andes de la zona del Táchira, de todo, y que los Andes, la gente se piensa que solo acá y como que los Andes centrales son los altos. No, en claro, Venezuela hay montañas muy altas y muy claro. complejas de cruzar. No, o sea, acá abajo ya son brutales, pero bueno, igual, o sea, los Andes de allá arriba, me imagino que igual son más altos que la mayoría de los montes que encontráis, no sé, en Europa. Es decir, en Venezuela tienes
iba a decir la palabra correcta, que es tienes picos de más de 4.000, 5.000 metros, pero como la gente es estúpida, bueno, tienes Están muy orgullosos cumbres de ello. de más de, tienen unos picos que están finos, no ya, pero tienen unas montañas muy altas, muy grandes, y Bolívar las cruzó. Ahora, yo quiero Una hacer cosa una que, aclaración, una una cosa que nadie aclaración. hacía en su época. Además, eso es lo que quiero recalcar, que era considerado una locura. Era como, weón, Sí, era un asesinato. y perdió muchos soldados, muchos caballos, pero como que le costó. Yo quiero hacer una aclaración respecto a lo que estábamos hablando antes del pensamiento político y de esta gente, especialmente de ¿Ya? Bolívar, porque hoy en día asociamos la palabra bolivariano a una postura de izquierda latinoamericana, Claro, populista, socialista. Simón Bolívar no era marxista, por el hecho básico de que Marx no había nacido. claro. Pero quitando ese hecho básico, tampoco es que Bolívar, ya había socialismo, estaba el socialismo utópico, pero Bolívar no era socialista. Bolívar no era, Bolívar no era de izquierda. Bolívar, inclusive en ese tiempo, si pudiéramos trazar la línea famosa que de hecho se crea en aquella época, eh, los de la izquierda para acá, los de la derecha, ya. Claro. Inclusive en ese tiempo, eh, al tipo tampoco lo podíamos ubicar digamos que este era el Che Guevara. Toda esta No, reinterpretación, esta posverdad sobre la figura de Simón Bolívar es muy posterior, pero muy posterior, y se termina de consolidar a fines del siglo XX en Venezuela en la cabeza de Hugo Chávez. O sea, es un invento absolutamente New Age que no tiene absolutamente nada que ver con la... O sea, partamos por el hecho de que la idolatría hacia Bolívar en Venezuela existe desde hace mucho antes de Chávez. O sea, claro. lo idolatraban desde la ultraderecha hasta los comunistas. Y de hecho, te podría decir que tampoco era que los grupos de izquierda más radicales en su momento fueran muy fanáticos de Bolívar. O sea, no se dio con él como lo que ocurrió acá con Rodríguez, que se le Claro. ocurre el frente, ponerse frente patriótico, Manuel Rodríguez, lo mismo, porque en su mente Manuel Rodríguez era marxista, Sí, también esa como historia revisionista en que como que, muy revisionista. Ahora, Manuel claro, Rodríguez sí tenía por lo que se conoce de su pensamiento, que tampoco es mucho, sí tenía posiciones más igualitaristas, podríamos decir, más radicales, más de, pero Bolívar menos, y Bolívar menos, y como te digo, esta interpretación de Bolívar como un ícono revolucionario de lo que entendemos hoy como revolución pero es mezclar peras con manzanas. O sea, lo chistoso inclusive es que Leopoldo López, sí, Leopoldo López no es descendiente directo, creo, pero es de la ¿ya? familia. ¿En serio? Sí, es de la familia Bolívar, no recuerdo de qué rama desciende, pero a ver, que tampoco es tan difícil o sea, en nuestros países creo que ya lo hemos hablado, o sea, toda la aristocracia están emparentadas entre Ah, sí. claro, sí, todos son como es cuando tenéis perros en la casa, que de ahí pasa un par de décadas y bueno, tenéis, ya no sabéis cuál es padre de cuál. No, y que además, bueno, en ese tiempo la gente tenía de a 12 hijos, Claro, esos hijos tenían los que sobrevivían, tenían hijos, e iban teniendo hijos, entonces tampoco es tan difícil que tú, no, no sé, si te teletransportas a 300 años después, alguien en la calle te diga, mira, yo desciendo directamente de tu hermana, porque, bueno, la claro, gente tiene hijos, y eso es lo que pasa con los seres humanos. sí, mucho hijo Pero, en esa época. claro, Leopoldo López era descendiente de la familia Bolívar, una familia aristocrática, como bien decías. Eh, y para nadie es desconocido que es un ferviente opositor a la ideología, que ahora eso me da mucha risa, que le llamen ideología bolivariana. O sea, ni George Washington tuvo ideología, porque no hay una ideología washingtoniana. No, po,
es muy, muy pretencioso pensar, es como, o sea, ideología es el marxismo, ideología es el Claro, fascismo, ideología. Washington tenía su pensamiento, Bolívar tenía su pensamiento, Diego Portales tenía su pensamiento, cualquier huevón tiene su pensamiento, pero de ahí a transformar eso, la ideología es ante todo es un sistema de creencias. O sea, estos señores claro, no tenían mucho tiempo para. Porque hay que pensar que la mayoría se murieron jóvenes, sí. no todos, pero una buena parte, y estaban peleando una guerra para liberar un continente. O sea, mucho tiempo para escribir libros no tenían. Claro, eso, que más, claro, eso es un punto súper importante el que toqué ahí. En ese, cuando tenéis un enemigo así de claro, como weón, un poder opresor, no tenéis tiempo para andar inventando ideologías, no necesitáis inventarte una justificación, ¿cachai? No necesitáis como, no sé, como Lenin en Rusia, que era como, bueno, él quería, no era, hay un enemigo externo, que no voy a ir a liberar a mi país a un enemigo externo, sino que es quiero refundar, quiero darle una nueva dirección a mi país, pero es como dentro de la misma gente, ¿me Ah, y cachai? fueron procesos muy diferentes. O sea, Lenin, para empezar, Claro, bueno, también por las circunstancias que le tocaron. O sea, él tuvo mucho tiempo para, para planificar cómo iba a ser sí, pues. su. O Ya, sea, estaba en Zurich así como, y esto acá, y de ahí allá, así bien. Trotsky, o sea, el caso de Trotsky, o sea, su vida se la pasó pensando la Rusia revolucionaria. Las repúblicas americanas, en cambio, nacieron a la vida literalmente en pelota, Sí, pues, en pelota. Por eso todas, 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 no hay ninguna que no haya pasado por un periodo de anarquía post-fundacional, desde periodos relativamente breves, como el caso de Chile, que termina con la guerra civil del IRCAI, o sea, claro. que ganan los conservadores, hasta países como Argentina, que no pudieron tener un gobierno nacional único hasta 30, 40 años después. O sea, se demoraron 30, 40 años en terminar de aprobar una constitución que regiera para todos. Sí, pues es muy Todas heavy. pasaron por un periodo Es de como, anarquía. claro, ahora que uno lo puede ver hacia atrás, puede leer los datos y todo eso, pareciera que todo fue súper concertado, porque es como primero pasó esto, después esto, y como que todo lo que fue llevando. Pero en todas las independencias latinoamericanas, especialmente las que ocurrieron primero, fue una cosa como de que se fueron dando hechos y que es el gran desencadenante que siempre mencionan es cuando es Napoleón, básicamente, cuando saca al rey de España y ahí sale esa idea como de, bueno, somos leales a la corona española, pero hay un francés en la corona española y es como... Y al final también hay mucho de eso como que también que también es muy Hollywood esa idea de pensar que todos estos libertadores tuvieron una especie de como pasión ardiente en el pecho, como por liberar sus patrias y la weá. Uno empezando que, como decíamos acá, eran puros aristócratas, eran puros niñitos ricos, que de repente fue como, no estoy ganando plata, como que puedo ganar más, liberemos, como los españoles me están cagando, no les quiero pagar diezmo, liberemos esta weá. O sea, hubo casos y casos. En general, a ver, los libertadores que han sido como más elevados al panteón, estoy pensando en San Martín, Sucre, Bolívar, Artigas, ya. Eventualmente En, en, sí, en general ellos sí, ¿por qué? Porque justamente terminaron elevados al panteón, porque fueron los que acabaron liderando las acciones militares. claro, Pero ¿qué pasa? Como bien dices, has bien dicho hoy muchas cosas, Lucas, ¿ah? Estás muy bien dicho. que no Como dormí. bien dices, la mayoría de los que lideraron en el digamos, los mandos medios, los que después se iban a encargar de hacer parir estos nuevos estados y su administración temprana, eran como decís tú. O sea, dos cosas para graficar ahí. Primero, uno de los grandes responsables de que Bolivia acabara siendo Bolivia y ¿Ya? no parte de Argentina o de Perú, y uno de los grandes responsables de que se hubiera logrado la independencia fue Casimiro Lañeta, que era esencialmente un conspirador, alto aristócrata de origen vasco. Casimiro Lañeta fue el que terminó de ayudar a Antonio José de Sucre para terminar con la resistencia española, liderada ¿Ya? tenazmente, la última resistencia, por su tío Pedro de Olañeta. Mira, O sea, era gente que se pasaba de bando a conveniencia y a medida que veía que una u otra facción, o sea, no era raro que en una misma familia una parte hubiese
terminado exiliada, porque después, posteriormente hubo un exilio a los españoles, Claro. y otra hubiera terminado en el gobierno en las nuevas repúblicas, y a la inversa. Eso por un lado. Y la O sea, otra, dale, dale. dale, dale. No, que te voy a agregar algo, no perdáis la idea, que va súper bueno. Pero te voy a decir que es la misma mierda que en como todas las guerras europeas que había hasta la primera, que la Primera Guerra Mundial es básicamente un conflicto familiar, que eran todos los descendientes Sí, de la reina sí, Victoria, y que conflicto de incluso, primo. sí, hay una como carta famosa que le manda, que me parece que el rey. Oye, está involucrado, creo que es sí, el Kaiser Guillermo El de, zar, de- ¿no? de Alemania, al zar Nicolás, en que le dice como, Mm. puta, lo lamento mucho, como nos vamos a tener que agarrar, más o menos como, espero que esto no afecte nuestra relación, como amiguis. Sí, en lo personal. Sí, Claro. como que espero que, porque Claro, mi no voy a pueblo, llevar a tu país a la destrucción, pero claro, le voy a causar hambruna a tu pueblo, pero ojalá no la pasemos mal en el próximo almuerzo donde la abuela. Entonces, claro, todo eso es como, es que fue, porque mira, y ahora, siguiendo con el tema de las cartitas, ya, hay una famosa epístola sanmartiniana donde él ya, se queja con San Martín terminó agarrando un novio parido a su clase, que eran los criollos, los criollos rioplatenses, de lo que él se quejaba en duros términos de que los hacendados de Cuyo y de Chile no cumplían eh, con el deber de enviar a sus hijos en edad de armas al ejército. Estamos hablando de los patriotas, de los ya, hacendados que se declaraban patriotas, no mandaban a los hijos al ejército y preferían pagar la multa que ya, los eximía de tal, porque tampoco sacaban nada de llevarlo obligado, porque después en el campo de batalla te iban a cagar a la primera, entonces, ¿para sí, pues, qué? Pero, y él decía, entonces, después la gente va a tener que saber que sus patrias han sido liberadas por negros e indios. Bueno, el ejército libertador que cruzó a Chile estaba formado en gran parte por negros cuyanos. cacha. Pero sí, pues, porque eso al final, claro, y es lo mismo en realidad que en las guerras europeas. Es como los que mandáis a matar al campo son, bueno, el campesino, el que no tiene pito ni flauta que tocar. Pero todos estos proyectos al final, en las épocas anteriores, eran todos pensados por aristócratas que por una razón u otra estaban descontentos. Y tú cachai que una corriente historiográfica muy, muy importante, o sea, no es que esto lo postulen tres o cuatro locos, plantea que en realidad las guerras de independencia tú las puedes bien definir como una gran guerra civil, como una sucesión de guerras civiles, más que una guerra contra porque siempre se nos planteó desde chico, muy influido por este ideal moderno, ilustrado, muy gringo por lo demás, así como los gringos plantean que eran ellos contra los malvados ingleses, Claro, lo mismo acá, que éramos en esa misma línea, que éramos nosotros contra la malvada monarquía europea sí, que venía a robar nuestros recursos. Ahora, eso te pasa por el forro, y no quiero sonar conservador, pero eso te pasa por el forro que, eh, bueno, los que lideraron la resistencia contra esas malvadas monarquías europeas descendían de esas malvadas monarquías sí, pues, europeas, muchos habían vivido allá, muchos habían vivido, estudiado, muchos combatieron en el ejército español contra Napoleón y contra los ingleses. O sea, José Miguel Carrera combatió en el ejército español. Fíjate, los documentos de la época indican que José de San Martín nació en una misión jesuítica en lo que hoy es la provincia de Misiones. ya, O sea, lo normal hubiese sido que él hubiese tenido un acento, un español bien guaranítico, bien como hoy día se habla en Paraguay, Misiones, Corrientes. ya. Los documentos de la época dicen que él tenía un marcado acento sevillano, Cacha, que se porque él criaba se entre educó en puros hueones. Andalucía. Sí, Él que se educó en nunca vio, Andalucía. nunca tuvo contacto con la gente de esa zona. Y de hecho, una de las mejores películas que se ha hecho sobre San Martín, que es la que protagoniza Rodrigo de la Serna, Ujú. para hacerla más realista, y eso fue una novedad en el cine argentino,
le pidieron a De la Serna que hiciera un acento de cómo se hablaba en la aristocracia andaluza de la época. Pues tampoco es que San Martín hablaba así como un ninja Claro, del Betis, no, no. tampoco, pero hablaba como un ninja del Betis, no. Soy del Betis Claro, man que pierde, esa manera. No, pero entonces, se postula que en realidad terminó de ser una guerra civil, considerando también que la administración de las repúblicas nacientes acabó en su enorme mayoría en manos de criollos que eran parientes de los que habían echado. sí, pues. Si hay un poco hasta, bueno, si te, mira, pensaba si te quisiera hacer la lectura como psicológica a todo esto, hay incluso una acción en todos estos criollos latinoamericanos como por matar al padre y así como encontrar su como destino, su buen significado. Es una cosa como de nos liberamos de los españoles y como que bueno, me siento total, como que dejo de ser, ¿cachai? Dejo de estar definido en respecto a ellos y me empiezo a definir por mí mismo. Una cosa muy así como de claro, y que es muy de la época, como de todo este surgimiento de como la identidad de las personas y que no fuera solo como nace, reproduce, weón, planta papa y se muere. Hay todo un tema que se puede analizar desde sería interesante, debe haber literatura al respecto, de la psiquiatría y la psicología, porque, claro, como señalas, para susar entre la población el sentimiento antiespañol y propender un éxito armado, hubo que exacerbar esta malignidad de lo español, pero una de las grandes dificultades, una de las primeras grandes peleas en la mayoría de las repúblicas nuevas fue cuando se quisieron abolir los mayorazgos y cuando se quisieron Claro, abolir los escudos de armas y los títulos nobiliarios. Y hay muchas familias que se resistían. ¿Por qué? Porque incluso después de la República se siguieron usando muchísimos años los escudos de familia y se mostraban los árboles genealógicos y los documentos que acreditaban que tú eras cristiano viejo y que tú eras y que tu familia venía y lo importante era poder rastrear el origen de todas tus ramas familiares a algún pueblo de España o de Portugal que claro, demostrara que tú no tenías ni sangre judía, ni mora, ni negra, ni gitana, y que si tenías sangre india era del Inca o de Moctezuma, digamos, de la Casa Real, no del perraje que se violaron los claro. conquistadores. Eso te habla, claro, del compromiso que tenían con sus naciones estos personajes. Estaban ni ahí, tenían compromisos como entre ellos, como clase nomás. Al final fue casi como querer independizar el club de amigos, ¿cachai? Sí, Fue el club de como, polo, claro, el club de campo. claro, como, es que fue muy así, ¿eh? Fue como, Literal. ¿sabes qué? Nos están dejando fuera de la administración acá como que, oye, ¿por qué el director acá del club de polo lo tiene que nombrar Madrid? ¿Por qué todo el directorio tiene que ser de Madrid? Y nosotros acá, entonces ya vamos a fundar nuestro propio club de polo. Claro, ¿Cachai? Como, al literal, final fue como eso. literal, sí. Es como que los cachagüinos ahora de repente decidieran independizarnos de Estados Unidos. Me perdí ahí, porque como cachagua de Estados Unidos, me perdí, me fui a la Los mierda. del carrete de Cachagüe del Año Nuevo, como que esos dijeran Ya, como... sí, por supuesto. Y puta, y la verdad es que bueno, hablemos de esto, weón, actualmente vivimos, weón, somos una colonia de Estados Unidos en este momento, Ah, claro, claro. voluntaria, lo que es peor aún, y que los cachagüinos de repente digo, oye hermano, ¿y si liberamos esta weá? Oye, esto no tiene nada que ver con Bolívar, pero si Bolívar estuviera vivo, se volvería a morir. Sí, weón, Pero dejaría de crecer. tengo que nombrarlo ya que tú me hiciste Yo creo que el más penoso, lejos, lejos, lejos de todo, y perdón si algún boricua no está escuchando, pero es el caso de Puerto Rico. Porque una cosa es que te invadan. ¿A quién no le ha pasado? Otra cosa es que te hagan colonia. ¿A quién no le ha pasado? Otra cosa es que tú te quieras independizar de la metrópoli y no te dejen. Claro. ¿A quién no le ha pasado? Pero otra cosa muy distinta es que tú seas colonia, te quieras unir a los hueones y a decir, miren, ¿saben qué? Me rindo, culenme. Y ellos te digan,
No, mira, no estoy seguro. No estoy seguro. Yo lo vería con más calma. Claro, pero te vamos a Es muy dar un premio de penoso. consuelo. Es muy penoso. Hermano, se anexionaron Hawái Eso te iba a decir, hasta y no Hawái es te un quieren a estado. ti. Alaska, pues, weón, que un montón de osos polares y hielo, weón, que se lo compraron a los Bueno, rusos no, a pero cambio de un par de tienen botellas petróleo, de. tienen petróleo. Pero ¿Y tú sabes que después, donde hay petróleo hay un gringo? sí, obvio, pero, weón, o sea, no me sé bien la historia, pero Alaska, hasta donde yo se lo compraron, y de ahí fue como chiripazo, había petróleo. Sí, no, y de hecho la opinión pública no era muy favorable a... Lo compraron por una bicoca para la época Sí. ya era una bicoca, y ahí ya decían que era mucha plata. Así que tenéis razón. Sí. Pero lo de Puerto Rico es casi como para decirle, oye amiga, date cuenta. O La sea, no cagó, te como. quiere, no va a dejar a su Sí, mujer por ti. loco, patea ese weón, no hay futuro, sí. Es que, weón, o sea, weón, hay gente que dice, y esto no es huevo, que ¿Ya? Guam tiene más posibilidades que Puerto Rico de ser el Estado 51. Guam, Guam. Tú me decís Guam a mí, yo imagino yo, Michael. Sí, eso te iba a Pero decir, Guam, Guam ¿qué como G o mierda es con Guam? W. ¿Qué mierda es Guam? O sea, si tú me dices, no, mira, mi esposo es guameño. Claro. Yo no, en mi mente no me imagino nada porque no me imagino una cara en blanco. ¿Tú No sabes, blanca, en blanco, que es muy distinto. tú Pero yo sabéis digo, ¿qué mierda es un guameño? tú sabéis qué es lo que se canta en Guam para el día como de, como que su 18 de septiembre? Last Christmas, Casi. rain in heart. Se No, bueno. canta Wake me up before you Oh, you go. go. Todos cantando. Sí, se pasa bien, pues, weón. Es harto más entretenido que, weón, los himnos, los aburrimientos de himnos, weón, que tienen el resto de los países. Hablando de eso, yo siempre me cago en la risa ojalá tus amigos venecos lo vean esto, pues siempre me cago ¿Ya? en la risa en la cara de ellos. Hablando de Bolívar, ¿Ya? eh, ¿tú has escuchado el himno venezolano? ¿No? Es que es bonito, ¿Ya? pero no es como para, o sea, eh, 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 tiene una melodía como de canción de cuna, como que como, ¿Ah, sí? Gloria, y además no tiene nada que ver con la letra, porque por último, si tú lo piensas ya, el himno argentino, ya, la letra y la melodía que es marcial, tiene correlación. Siempre son Dice, marciales, sean sí. eternos los laureles que supimos conseguir. Ya, el himno chileno es lo mismo, tiene también una Sí, correlación, que o la tumba será de los libres y de fondo claro. la banda militar. Gloria al bravo pueblo que supo seguir. Ah, Na, no. na, Ah, na, na, no. na. Como una rorropo, weón. No, no lo cachaba, weón, pero O sea, sí, yo no me... escucho eso y no me dan ganas de morir por mi patria, pues, weón. Me dan ganas de irme a tomar una chocolatada y ver Ya Netflix. que acostarme tempranito, sí. Pero por Mal. supuesto. Más Como si encima, este... claro, menos para país caribeño, como deberían tener un himno como versión calipso. ¿Cómo el compañero Maduro no ha cambiado el himno? ¿No lo ha puesto algo más marcial, más marxista? No, Puta, no aún sé no por qué. llega el pajarito a cantar el nuevo himno al oído, pues, weón. Ay, es un milagro que todavía no hayan querido meter a Chávez en el himno. Que increíble. Una vez que estos líderes mesiánicos mueren, los meten hasta en... O sea, loco, loco. Tocar madera de que no nos escuchen. Bueno, Chávez, no sé, acá me estoy pegando un carril, algún caraqueño me podrá corregir, pero no sé si Bolívar está con Chávez, está en el... No, no que Bolívar esté con Chávez, sino Ah, no, que cuidado con lo que están dice. enterrados juntos, o en el Cuidado con mismo lo que dice, marico. mausoleo, una cosa así. Una de esas, pues, weón. Eh, y hay una anécdota con Huguito, con Don Hugo, con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando Presente. lo toman en una de las tantas veces que lo tomaron en cana por agitador, eh, cuentan sus compañeros de celda y de intentona ¿Ya? que, mira, no recuerdo si dijo estar poseído por Bolívar o por uno de los soldados de Bolívar. Pero sí, no, estamos hablando ya, no es que él diga que él era el sucesor, el enviado, no, él estaba No. poseído en Sí. ese momento, su humanidad corporal por el libertador Simón Bolívar. Y dice, y cuentan, pero cuentan los hueones que fue tal el despliegue
artístico que tuvo Hugo Chávez en esa jornada, que hasta los guardias de la prisión quedaron, no es que se cagaron de risa, ni que, pobre hueón lunático, no, quedaron Claro. como, o sea, se pusieron a rezar el rosario, porque hueón estaban, pero realmente dicen que fue tétrico, o sea, un espectáculo dantesco. Eso está buena, weón. Pero claro, incluso te diría con eso. O sea, yo no soy ningún fanático de esos personajes, pero también podéis hacer el caso, podéis tirar el paralelo de que Chávez es como especie de el personaje que parte de abajo y hace fortuna, y Maduro es como el hijo que nació con plata y que de ahí como que no tenía como aptitudes y bueno, la despilfarró toda. Como el dicho, abuelo pobre, hijo rico, nieto pobre. Claro, Eso, como sí, eso. exactamente. Sí, bueno, Maduro era chofer de metro, y con esto no quiero desprestigiar a los choferes de metro, aunque bueno, ya casi no existen porque se manejan solos, pero mira, lo más decadente de Maduro es que tenía una banda de rock. Sí, y hay ¿En videos. serio? Maduro tocó en la tele. ¿En Hay serio? videos en YouTube, Maduro tocó en la tele, Maduro tocó, así como típico que en los 80, 90, oye, sábado gigante, tenemos a Sí, los hijos de la concha para amenizar y tocan una canción, ya. Maduro tiene que haber cacha. un sábado gigante venezolano y creo que tocaba la batería. Pero puta, Entonces weón. pongamos ojo, porque perfectamente se puede dar que el batería de una banda de mierda que estés viendo en la tele, en unos 20 años más, Está en esté el anunciando poder. expropiaciones en cadena nacional. Eso te iba a decir. Puta, creo que ese detalle es un buen cierre, weón. De modo. Es un buen cierre. Sí. Vean la banda, busquen banda de Maduro en YouTube y se van a dar un deleite. Y era Después el les van a sangrar baterista, los además, oídos, weón. pero se van a Sí. Y deleitar. los ojos. Pero bueno. Ya, pues, gran capítulo, weón. Saludos a todos, que ojalá lo hayan disfrutado y lean más de la historia de Bolívar porque en verdad es fascinante. Aprendan sobre Bolívar, bolivarianícense, sean Bolívar, Expropiese. respiren Bolívar. Y sigan Zucker creciendo como Simón Bolívar. está creciendo. Ya, bye bye, baby.